Bueno, nosotros somos la empresa Technology Gears y le vamos a comentar sobre acceso de datos. Esta empresa está conformada por el ingeniero Eduardo, el ingeniero Josué Giovanni, el ingeniero Saúl, el ingeniero Martín y su servidor Martín. Bueno, iniciamos con lo que vamos a explicarles en este momento es el acceso a los datos a través de diagrama de cebolla, en donde tenemos inmergidos hasta el fondo los datos, instructivo sistema operativo, base de datos, sistema gestor de base de datos, sistema de base de datos y sistema de información. Eso es con el que manipulamos la información. Bueno, iniciamos. El sistema de información pues, es un conjunto de elementos que interactúa entre sí con un fin común. Esta información puede estar disponible para satisfacer las necesidades en una organización. Los elementos que interactúan en esto son datos, hardware, personas, software y procedimientos. Y un sistema de información realiza 4 actividades básicas. Son entrada de información, proceso en el cual el sistema toma los datos que requiere, almacenamiento de información, se puede hacer por computadora, el procesamiento de la información, la salida de información y todo esto se va retomando en las funciones principales del sistema de información. Para esto tenemos toda la información que vamos recopilando, se va almacenando en un centro de datos que Bueno, pasamos con el sistema de base de datos y tenemos que, bueno, esta es la segunda capa del diagrama de la cebolla. Esta es una serie de recursos para manejar grandes volúmenes de información. Sin embargo, no todos los sistemas que manejan información son bases de datos, eso hay que tomarlo en cuenta. Un sistema de bases de datos debe responder a estas características que voy a mencionar, que es la independencia de los datos. Aquí los datos no dependen del programa y por tanto cualquier aplicación puede hacer uso de los datos. Reducción de la redundancia. La redundancia es la existencia de duplicación de los datos. Al reducir esta al máximo conseguimos un mayor aprovechamiento del espacio. Seguridad. Debe permitir que tengamos un control sobre la seguridad de los datos. Un sistema de base de datos está formado por personas, máquinas, programas y datos. Continuamos con lo que es sistema gestor de base de datos. Aquí que es una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones. Estos se componen de un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consultas. Bueno, un sistema gestor de base de datos permite definir a los datos distintos niveles de abstracción y manipulación. Además garantiza la seguridad e integridad de sí mismo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de un sistema gestor de bases de datos? Que consiste en suministrar al usuario las herramientas que le permiten manipular el término abstracto de los datos, o sea, de forma que no nos sea necesario conocer el modo de almacenamiento de los datos en la computadora, sino en un método de acceso para poder emplearlo. Algunas características voy a mencionar en el sistema gestor de bases de datos. Permite crear y gestionar bases de datos de forma fácil, cómoda y rápida. Ofrece una gran flexibilidad para el trabajo con bases de datos relacionales. Ofrece un ambiente agradable para el usuario. Aquí existen unos gestores de base de datos: Oracle, MySQL, SQL Server 2008, PostgreSQL y Postfix. Ahora veremos las bases de datos. Es una colección de archivos que permiten el manejo de la información de algunas compañías. Cada archivo puede ser visto como una colección de registros y cada registro está compuesto de una colección de campos. Cada uno de los campos de cada registro permite llevar información de algún atributo de una entidad del mundo real. En otras palabras, es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información, organizándolos para luego poder reencontrarlos y utilizarlos fácilmente. Algunas de las características que tiene es independencia lógica y física de los datos, mínima redundancia,
acceso concurrente por parte de los múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, y acceso a través de lenguajes de programación. Bueno, después continuamos con lo que son el sistema operativo. Bueno, aquí una de sus funciones básicas del sistema operativo es la administración de autorizaciones. Después continuamos con la gestión de ejecución de aplicaciones, la gestión de archivos, la gestión de entrada y salida, la administración del procesador, la gestión de memoria de acceso aleatorio y la gestión de la información. En primera definiremos un sistema operativo, lo cual es el software básico de una computadora que provee de una interfaz entre el resto de los programas de la computadora, que son el dispositivo hardware con el usuario. Las funciones básicas, como ya lo había comentado anteriormente, son administrar los recursos de la máquina, coordinar el hardware. Bueno, también el sistema operativo es responsable de la seguridad, asegurándose de que los usuarios no autorizados no tengan acceso al sistema. Realiza tareas básicas, tales como el reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, no perder de vista los archivos y las direcciones físicas tanto como lógicas en el disco, y controlar los dispositivos periféricos. Finalmente tenemos los datos, que es la capa interna de todo el diagrama. Estos son números, letras o símbolos que describen algún objeto. Tienen condiciones o situaciones. Son cifras, instrucciones que se tienen aisladas entre sí sin seguir una organización o un orden específico, siendo entonces el concepto aplicable al de dato aislado. Desde un punto de vista de la computación, los datos son un conjunto de instrucciones aisladas que son interpretadas y procesadas por la unidad central de procesamiento para poder transformar estos pulsos eléctricos con transmisión o no transmisión de electricidad. Esto es decir, código binario, en algo que puede ser percibido, interpretado y aprovechado por un usuario. Los datos se representan con pulsaciones o pulsos electrónicos a través de la combinación de circuitos y pueden ser, como ya había mencionado, datos alfabéticos, datos numéricos, datos simbólicos o de carácter especial. Así es como funciona el diagrama de capas, de cebolla, y de igual manera así es como se relacionan cada capa.